Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de la entrega del Shabbat en Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Así es, mis amados hermanos. Le agradecemos a nuestro Abba que nos regala este hermoso tiempo para poder estar con todos ustedes y en su presencia poder escudriñar sus sagradas escrituras. Amados hermanos, hoy vamos a tocar un tema muy interesante y se trata sobre las abejas y los cabritos. Es un tema importante. ¿Quiénes representan los cabritos? ¿Quiénes representan a los corderos? Hoy vamos a averiguar y el Padre nos va a dar a través de su bendita escritura las respuestas. Amén. Ahora, entonces, ¿cómo podemos identificarlas, mis amados hermanos? Y este justamente es el tema de hoy. Y el tema de hoy es cordero o cabrito. ¿Cuáles son las principales diferencias? Amén. Amén. Entonces, ¿cómo podemos identificarlas? Obviamente, por medio del discernimiento espiritual. Cuando nuestro Salvador separe a las ovejas de los cabritos, tengan por seguro que nadie va a querer ser cabrito. Amén. Amén. Ok, vamos a... Entonces, ¿qué significa la parábola de las ovejas y los cabritos? Amén. Hoy día vamos a aprender eso justamente. Ah. Veamos a continuación cuáles son las cualidades que las diferencian. Y es que, mis hermanos, se trata de las cabras y las ovejas que son parte de las congregaciones y que nuestro Salvador Yeshua dice la palabra que las va a separar de su rebaño cuando Él venga en su cabot, en su gloria. Amén. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver Mateo 25, 31 al 46. Vamos a ir a Mateo 25. Mateo 25 del 31 al 46. Bien. Amén. Cuando el Ben Adán venga en su cabot, en su gloria, acompañado por todos sus malachim, sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Amén. Todas las naciones se reunirán en asamblea ante él y separará a la gente los unos de los otros, como un pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Las ovejas las pondrá a su mano derecha. Amén. Y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha: vengan, ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped. Necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces los sadiquín responderán: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitando ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey les dirá: sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí las hicieron. Amén. Amén. Después también hablará a aquellos a su izquierda diciendo: apártense de mí, ustedes malvados, vayan al fuego eterno preparado para Hasatán y sus malachim. Amén. 42. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron nada de beber. Extranjero fui y no me dieron bienvenida, necesitando ropa y no me la dieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre, sediento, extranjero, necesitando ropa, enfermo o en prisión y no te cuidamos? Y él responderá: sí, les aseguro,
Cada vez que rehusaron hacerlo por lo menos importantes de esta gente, rehusaron hacerlo por mí. Ustedes irán a castigo eterno, pero los sadiquín irán a vida eterna, por la eternidad de las eternidades. Amén. Amén, amados. Amén. Bien, entonces, hermanos, vemos que Yahweh nos dice en su bendita palabra, en una parte de ella que hemos leído, dar de comer al hambriento, cobijar al desamparado, en otras palabras, visitar a los enfermos, a los presos, vestir al desnudo, etc. Entonces, esas, hermanos amados, son obras hechas en Yahweh. Amén. Nuestro Salvador separará a las ovejas a la derecha, que son todas aquellas personas justas, que han guardado sus mitzvot, sus mandamientos, y han hecho lo recto delante de quién, de Yahweh. Amén. Porque también su palabra nos está diciendo, y pondrá, dice, las ovejas a la derecha, y los cabritos a la izquierda. Y hemos leído también que decía, entonces el rey dará a los de su derecha. Dirá, ¿no es verdad? Venid, vengan. Benditos de mi Padre, les dice, ¿no ve? Heredad del reino preparado para vosotros. Y esto es lo más hermoso, desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Baruch Hashem. La palabra en Santiago 1:25 dice, pero el que pone su mira en la Torá perfecta, la que trae libertad y persevera, no siendo oído olvidadizo de la Torá, sino hacedor de los mitzvot, este será bendecido Amén. en todo lo que hace. Hermanos, entonces, a los de la izquierda, dice, los injustos, que son los cabritos, que han hecho lo malo ante los ojos de Yahweh. Y también la palabra nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, les dice, al fuego eterno preparado para Hasatán y sus mensajeros. Amén. Qué grave. Debemos tener esto presente. El amor a Yahweh por sobre todas las cosas y al prójimo. Amén. Es una de las cualidades más importantes de las ovejas, ser humano. Cuando demostramos Amén. que tenemos una emuná, una fe viva, es porque nuestra fe obra por el amor. Amén. Vamos a la palabra a Santiago 2, 14, 17. Santiago 2, 14, 17. ¿Qué dice la palabra? ¿De qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle? Supongan que un hermano o hermana está sin ropa y sin comida para el diario, y alguno le dice, Shalom, mantente abrigado y come hasta saciarte, sin darle lo que necesita. ¿De qué le sirve? Así que la fe sola, si no está acompañada con obras, está muerta. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces acá, Santiago está hablando sobre la muerte sin obras, ¿verdad? Pero también sobre la fe, una viva en obras. Entonces es aquella que demuestra todo lo que hacemos hacia nuestro alrededor, hacia nuestros semejantes, pero obrando en el amor de Yeshua, ¿no? Y esto no tenemos que confundir con los cultos de las congregaciones o con las tradiciones que hemos heredado de nuestros padres, ¿verdad? Esto se basa principalmente en la caridad, Amén. la solidaridad, la humildad, la sinceridad, el compañerismo, estar en las buenas y en las malas, no solo con la familia de nuestra sangre, sino con todas las personas alrededor, sea una amistad o no, alguien que ves desamparado, Amén. al que le tiendes una mano, ayudar al mendigo o ayudar a desahogar sus penas a alguien que veas con problemas, tratando de buscar en él o ella paz y una salida en Yahweh.
Eso es lo más hermoso que podemos hacer, ¿no? Llevar consuelo a Amén. través de la Torá, a través de las Así Escrituras, es. a nuestros semejantes que están pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Así es. Es que, hermanos, las personas quienes no obran por la emuná, ni en el amor, estas personas son llamados cabritos. Son los que tienen una emuná, pero ¿saben qué? De apariencia. Una emuná fingida, una emuná muerta, porque no llevan las obras en sí mismos. Es decir, son personas, hermanos, que aún viendo la necesidad de un hermano, del prójimo, no son capaces de ayudarlos. De darles una mano, ¿no? Veamos que nos dice Isaías 58, del 6 al 12. Isaías 58, del 6 al 12. Sí. Vamos a Isaías 58, del 6 al 12. Yo no he escogido tal ayuno, dice Adonai. Libera toda carga de iniquidad, desata las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos, cancela toda cuenta injusta, parte tu pan para el hambriento, Amén. toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa, viste al desnudo. Cuando lo veas, cumple tus obligaciones para con tu propia cera. Entonces tu luz brotará como la mañana, tu salud brotará con rapidez, tu justicia irá delante de ti y la cabot de Adonai te seguirá. Amén. Entonces llamarás y Adonai responderá, llorarás y mientras hablas él dirá, aquí estoy. Si remueven el yugo de entre ustedes para las falsas acusaciones y calumnias y le dan pan al hambriento de corazón y satisfacen las necesidades del alma afligida, entonces tu luz se levantará en la oscuridad. Amén. Y tus tinieblas serán como mediodía. Adonai estará contigo continuamente y estarás satisfecho como tu alma desee. Amén. Él renovará la fuerza de tus extremidades y así serás como un jardín con regadío, como manantial cuyas aguas nunca fallan. Tú reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos de generaciones pasadas y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Bien. Lo más hermoso de esto que acabamos de leer es el acto de servir. De servir, pero a los demás, principalmente cuando están necesitados, mis hermanos. Amén. Entonces la enseñanza de esta noche nos habla sobre que debemos amar a todas las personas, estar a su servicio, al servicio de todos y poder darles una mano, pero ¿saben qué? En lo que esté a nuestro alcance. Amén. Este es el ejemplo de amor. Glorifica a Yahweh porque refleja nuestro amor por Él. Amén, así es, ¿verdad? Vamos a Lucas 10, de 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Un intérprete de la Torá se levantó y trató de tenderle una trampa preguntando, Rabí, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lo lees? Él respondió, amarás a Adonai tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu Amén. entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta correcta. Yeshua dijo, haz eso y tendrás vida. Amén, Baruch Pero Hashem. él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Con respecto a la pregunta, Yeshua dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Lo despojaron hasta desnudarle y lo golpearon. Dejándolo medio muerto, se fueron. Por coincidencia, un Cohen, un sacerdote, pasaba por el camino, pero cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo, un leví llegó al lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. Pero un hombre de Shomrón que viajaba llegó a él y cuando lo vio fue movido a compasión.
Así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces le montó en su propio asno, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días, se lo dio al mesonero y le dijo: cuídale, y si gasta más que esto, te pagaré cuando regrese. De estos 3, ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió: el que tuvo misericordia de él. Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Qué hermoso es servir, ¿verdad? Hebreos 13, del 1 al 3. Hebreos 13, del 1 al 3. Hebreos 13, del 1 al 3. Deja que el amor por los hermanos continúe en ti y no olvides la hospitalidad hacia los extraños, pues haciendo esto algunos sin saberlo hospedaron a ángeles, a Malajín. Recuerda a los que están en prisión como si estuvieras prisionero con ellos. Recuerda a los que sufren adversidad porque tú también eres humano. Amén. Amén. Hermanos, las ovejas de la derecha representan a los hombres justos y los cabritos de la izquierda representan a los hombres injustos. Nuestro Salvador Yeshua separará, dice la palabra, a los seguidores fieles de los seguidores falsos y de esos incrédulos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la diferencia entre ovejas y cabritos? Las cabras suelen alimentarse de arbustos y árboles en crecimiento. Amén. Siendo un animal muy curioso, es normal que se le observe comiendo basura, hojas de papel y hasta pedazos de ropa vieja. Por ello, es necesario tener mucho cuidado en los objetos que estén al alcance de estos animalitos. Amén. Les gusta comer las hojas, los retoños, las enredaderas, tallos tiernos y arbustos, incluso maleza. Hermanos, en el mundo espiritual hay también creyentes que no se alimentan bien. En lugar de buen alimento van en busca de comida espiritual adulterada, se alimentan con cualquier cosa menos con la bendita palabra de Yahweh. Y vemos que esto es, más bien son enseñanzas torcidas, lisonjeras, habladas para los oídos que quieren escuchar lo que quieren escuchar, ¿verdad? Pero que no les hagan ver sus pecados. Es decir, en la actualidad no se está hablando de arrepentimiento, ¿verdad? No se predica de arrepentimiento. Y hermanos, la escritura es bastante clara. Primera de Pedro, primera de Kefa 2:2 dice: sean como bebés recién nacidos, sedientos por la leche pura de la palabra, Amén. para que por ella puedan crecer en la salvación. Amén. Entonces, los cabritos, hombres injustos, no les gusta, mis hermanos, lo que les nutre realmente, ¿verdad? A los cabritos les gustan los mensajes emotivos y mensajes que estén acorde a su conveniencia. Así es, ¿verdad? Los cabritos pueden ver a alguien necesitando alimento y vestido y no importarles. Amén. Santiago 2:16 nos dice: Y alguno le dice: Shalom, Shalom. Shalom, mantente abrigado y come hasta saciarte, sin darle lo que realmente necesita. ¿De qué le sirve? Hermanos, a estas personas, a estos cabritos, les gusta, mis amados, tragar basura contaminada, adulterada, de los falsos pastores y falsos profetas, ¿verdad? Con falsas revelaciones del Espíritu, del Ruach. Pero la palabra es muy clara, mis amados, cuando nos dice en Primera de Juan 4, del 1 al 6, vamos a leer Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no crean en todo ruaj. Por el contrario, prueben los rujot
para ver si son de Adonai, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así es como reconocen el Ruach de Adonai. Todo Ruach que reconozca que Yeshua HaMashiach vino en carne como un hombre verdadero es de Adonai. Y todo Ruach que no reconozca a Yeshua no es de Adonai. De hecho, es el Ruach del anti-Mashiach. Ustedes han oído que viene. Bueno, ya está aquí ahora en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Adonai y han vencido a los falsos profetas, porque el que está en ustedes Amén. es mayor que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo lo oye. Nosotros somos de Adonai. Cualquiera que conozca a Adonai nos escucha. Cualquiera que no sea de Adonai no nos escucha. Así es como distinguimos entre el Ruach de verdad y el Ruach de error. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Estas personas, estos cabritos, se deleitan, hermanos, con los falsos movimientos modernos, ¿verdad? Como aquellos de las falsas unciones de poder y milagros. Han escuchado hablar ustedes de ese emborrachamiento del espíritu. Eso no es bíblico, ¿no? El evangelio de la prosperidad y muchas otras cosas que vemos en algunas congregaciones, ¿verdad? Estos falsos pastores vestidos de ovejas son como lobos rapaces, amados, que predican a otro Mashiach. Predican más bien otra buena noticia de salvación. Predican por ganancia deshonesta y de acuerdo con sus conveniencias. Y lo peor, torciendo las escrituras, ¿verdad? Lo peor, torciendo las escrituras. Vamos a 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. Porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua diferente al que nosotros le proclamamos, o si reciben un Ruach diferente al que han recibido, o aceptan algunas llamadas buenas noticias diferente a las buenas noticias que ya aceptaron, ustedes bien podrían haber sido ya convencidos. Amén. Amén. Vemos otra palabra, vamos a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Estén atentos, que nadie los lleve cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones de acuerdo con las enseñanzas de los hombres y a los rudimentos del mundo y no según el Mashiach. Amén, mis hermanos. Amén. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Vamos a ir a leer. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo de Israel, así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Elohim sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta y hasta dirán que Yeshua HaMashiach no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperen serán destruidos por completo. Muchos seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros el camino verdadero será blasfemado. En su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Amén. Amén. Podemos leer Gálatas más, ¿no? Sí. 2 del 1 al 3 hemos leído. Leeremos Gálatas del 1 del 6 al 9 más. Gálatas 1 del 6 al 9. Vamos a Gálatas 1
del 6 al 9. Estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí, el que los llamó por misericordia del Mashiach, y volverse a otras supuestamente buenas noticias, que no son en lo absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias del Mashiach. Pero ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho un malaj del cielo les anunciara algunas llamadas buenas noticias contrarias a la que les hemos anunciado, que esté bajo maldición para siempre. Amén. Amén. Ahí 9. Como dijimos antes y lo diremos otra vez, si alguien anuncia otras buenas noticias contrarias a lo que ustedes recibieron, que está bajo maldición para siempre. Que esté bajo maldición para siempre. ¿Verdad? Y vamos a leer Hebreos 13:9 más. Este versículo más leeremos. Hebreos 13:9. Bien, ¿qué nos dice Hebreos 13:9? Dice Hebreos 13:9, no se involucren en enseñanzas extrañas y diferentes, porque es bueno que nuestra mente, dice este versículo, sea confirmada por la gracia, no por tipos de carnes, porque no ayudaron a los que han caminado en ellos. Amén. Amén. Uh-huh. Muy bien. Hermanos, estas personas, los cabritos, andan inquietos, ¿no? Saltando de congregación en congregación, probando rediles nuevos, sin estar conformes, hermanos, en un solo lugar. Andan, digamos que de una congregación a otra, no están contentos, no están conformes, ¿verdad? Y es que están buscando en cada lugar diferentes revelaciones, novedades, o van por modas espirituales. ¿Por qué está de moda tal congregación? ¿No? ¿Para qué? Con el único fin de satisfacer su acomodada vida social, ¿no? Una cosa así. Amén. A estas personas no les importa estar unidos en el cuerpo del Mashiach. Las cabras son rebeldes, incrédulas y se niegan a oír y a obedecer la voz del pastor, porque no les gusta estar sujetos a autoridad. Amén. Romanos 12, de 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5, ¿qué nos dice? Romanos 12. Cuatro y 5. Porque de la misma manera que hay muchos miembros que componen un cuerpo, pero las partes no todas tienen la misma función, así hay muchos en nosotros que en unión con el Mashiach componemos un solo cuerpo, con cada uno de nosotros perteneciendo a los demás. Amén. Amén. Amén, amén. Fíjense, el orgullo y la altivez, hermanos amados, son características de personas alejadas de Yahweh. Y es que su prioridad es de ver a los demás como mirándolos por el hombro, ¿no? Viéndolos con un aire de superioridad, como sentirse superiores a las demás personas. Bien, vamos a la palabra nuevamente, Santiago 4:6. Santiago 4:6. Santiago 4:6. ¿Dónde está Santiago? Santiago 4:6. Pero la misericordia que él da es mayor, por eso dice, Adonai se opone al arrogante, pero da misericordia. Amén. Pero da misericordia al humilde. Amén, hermanos, amén. Romanos 12:3. Romanos 12:3.
Ordeno pues, por la autoridad que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un concepto de superioridad de sí más allá de lo que habéis recibido, siendo cuerdos en esto, aceptando la medida de fe que Elohim concedió a cada uno. Amén, hermanos, ven. Amén. Lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Santiago 4.1. Santiago 4.1. ¿Qué está causando todas las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No será por sus deseos que batallan dentro de ustedes? Amén. Amén. Ojo, ¿no? Pero mis amados hermanos, la buena noticia es que Yahweh en su palabra nos dice qué es lo que debemos hacer. Amén. Eso es lo más importante, ¿verdad? Volvamos a la palabra nuevamente a Hebreos 12:14. Ok. Luchen con todos por Amén. la shalom, con todo esfuerzo, y por la kedushá, por la santidad, sin las cuales nadie verá a Yeshua. Amén, importantísimo, ¿no? Amén. Importantísimo, Baruch ¿verdad? Hashem. Colosenses 3:12-13. Colosenses 3:12-13, ¿no? Colosenses 3:12-13. Colosenses 3:12-13. 12 y 13. Por lo tanto, como el pueblo escogido de Adonai Kadosh, tiernamente amado, revístanse con sentimientos de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro de la manera como el Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. La palabra es clarísima, ¿verdad? Hermanos, el pueblo de Yahweh está viviendo etapas en este momento donde no hay firmeza de carácter y la fidelidad de un creyente, y vemos que el remanente que Adonai tiene se hace cada vez más pequeño. En algún caso se mantiene, pero siempre tiende a disminuir cuando escuchan la verdadera palabra, ¿verdad? Y se van, hermanos, porque no hay convicción, no hay compromiso sincero de cada creyente que abandona el redil. Cada día nos encontramos con personas que son inmaduras dentro de nuestras quejilás. Se quedan en un carácter de un corderito pequeñito, ¿no? Y no llegan a la madurez para ser una oveja fuerte. Es decir, se mojan los tobillos, pero no quieren mojarse hasta el cuello, ¿no? Amén. No tienen ese Así es. compromiso. Ahora, entonces, ¿cuáles serán las características de las ovejas? En lo espiritual tenemos que probar las cosas que comemos, es decir, todas aquellas enseñanzas falsas que existen, y tenemos que Así es. discernirlas varias veces antes de aceptarlas. Tenemos que tener discernimiento de espíritu y probar los espíritus si son de Yahweh o no. Una oveja puede saber si la palabra que le están suministrando es del buen pastor o no, o si es rudimento o alimento sólido. Amén. Amén. A ver, ahora vamos a ir a Salmos 23 del 1 al 6. Salmos 23 del 1 al 6, enseguida ponemos la palabra. Ok. Bien. Adonai, dice el Salmo 23, es mi roe, es mi pastor. No me faltará, en praderas de abundancia me hará morar, hacia aguas tranquilas me va a conducir. Él, dice este versículo, ha restaurado mi alma, me guía por sendas de justicia por causa de su propio nombre.
Esto es hermoso. Aunque pase por valle de sombras de muerte, no temeré ningún mal, porque tú Amén. estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Amén. Ante mí preparas una mesa a la vista de mis adversarios. Ungiste con aceite mi cabeza. Mi copa rebosa como la vida. Ciertamente, el bien y la compasión me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré numerosos días. Qué cosa más bella, Amén. ¿verdad? Baruch Hashem. Qué hermoso. Ujú. Tal cual, amados, como son las ovejas, debemos ser cada uno de nosotros. Es decir, tenemos que estar adentro del redil en el cual Adonai nos ha puesto. Hechos 2 del 44 al 47. Hechos 2. Hechos 2 del 44 al 47 dijimos, ¿no? Sí. El 44 al 47, ¿qué nos dice? Todos los Yehudín que aceptaban que Yeshua era el Mashiach estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían propiedades y bienes y Amén. distribuían entre todos, a cada cual según su necesidad. Y día tras día asistían constantemente y de común acuerdo al templo y partían el pan en hogares particulares Amén. y participaban de alimento con gran regocijo y sinceridad de corazón, alabando a Adonai y teniendo el respeto de todo el pueblo, mientras Adonai añadía cada día a ellos los que iban siendo salvos. Amén, hermanos. Amén. Amén, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Volver a la iglesia primitiva, como era antes, qué cosa más hermosa. La unidad de las ovejas, mis hermanos, es muy importante porque el pastor las guía y no se salen de su manada, ¿verdad? Y si lo hacen, están en peligro, pues puede venir un lobo y robarlas o peor, matarlas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que en el instante que las ovejas se van saliendo del redil, muchas veces los pastorcitos tienen que utilizar su callado, ¿verdad? Ese bastón con el que andan para corregir el camino, ¿verdad? Porque cuando no están dentro, sino que se quieren salir, se quieren apartar, es necesaria la disciplina, ¿verdad? Amén. Así Es necesaria la disciplina. Lucas 15, del 1 al 6. Lucas 15, del 1 al 6. Lucas 15, del 1 al 6, ¿qué nos dice? Los cobradores de impuestos y pecadores, dice, seguían reuniéndose alrededor de Yeshua. Y los fariseos y los maestros de la Torá continuaban murmurando y diciendo, este hombre recibe a los pecadores y aún come con ellos. Así que él les contó esta parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿no deja las otras 99 en la estepa y va tras la perdida hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la levanta en sus hombros alegremente y dice, acá hay la carga. Y cuando regresa a su casa, llama a todos sus amigos y vecinos, los reúne y dice, vengan, celebren conmigo, porque he encontrado la oveja perdida. Amén. Amén. Baruch Hashem. Qué cosa más hermosa, ¿no? Así es nuestro Padre. Yohanan 10, del 1 al 5. Yohanan 10, del 1 al 5. Verdad eterna, yo les digo, el que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y atracador. Pero el que entra por la puerta es el pastor del rebaño. Amén. A este, el portero abre la puerta y el rebaño oye su voz. Él llama a sus ovejas, a cada una por su nombre, y las dirige hacia afuera. Después de sacar a su rebaño, va adelante y sus ovejas le siguen. Amén. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Pero el rebaño no va tras un extraño, sino que huye de él porque no conoce la voz de un extraño. Amén. Amén. Amén.
A ver, veamos. Hermanos, la característica de estos es, de estas cabras, es descuidarte de estos falsos pastores, no darte lo necesario para tu vida espiritual. Puede darte, pero cualquier cosa de comer. Pastos viejos, agua enturbiada. Además, estos se preocupan por las ovejas, no por amor, sino porque ¿qué van a sacarle de provecho a las ovejas? Se van a beneficiar de la leche, de la carne y de la lana de la oveja, ¿verdad? No solo de la lana del animal, sino lana de plata, ¿no? Pero miremos qué nos dice la palabra en Ezequiel 34 del 1 al 5. Ezequiel 34 del 1 al 5. La palabra de Adonai. Perdón, se me fue muy abajo. Más arriba. Sí. Del 1 al 5. No quiero retroceder. Okay. La palabra de Adonai vino a mí. Ven, Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dile a ellos, a los pastores, que Adonai Elohim dice esto. Ay de los profetas de Israel que se alimentan así. ¿No debían los pastores alimentar a las ovejas? Amén. Ustedes comen las carnes de primera, se visten con la lana y matan lo mejor de la manada, pero no alimentan a las ovejas. Ustedes no fortalecen al débil, ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada, ni traen de regreso a la descarriada, ni buscan a la perdida. Por el contrario, ustedes las tiranizan con fuerza aplastante. Así que ellas se dispersaron sin pastor y se convirtieron en comida para todo animal salvaje. Ellas fueron dispersas. Mis ovejas... Creo que hasta 5 era, ¿no? Sí. Hasta el 5, sí. Ok. A ver, hermanos. Las ovejas son obedientes, están sujetas a la autoridad, obedecen, conocen y oyen la voz de su pastor. Una oveja, hermanos, tiene lealtad primeramente a Yahweh. Así sigue, es. obedece y honra a su Elohim. Amén. Así como las ovejas poseen unas características hacia su pastor como guía, así nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que tener unas características positivas que deben sobresalir hacia nuestros maestros, pastores, roes, ¿no? Pero principalmente hacia los demás, a la gente que nos rodea, es decir, hacia nuestro Salvador, primeramente como buen pastor, nuestro buen pastor, y a nuestros hermanos, ¿verdad? Amén. Hebreos, vamos a decir la palabra 13 y 17, Hebreos 13 y 17, nos dice: Obedezcan a los ancianos y sométanse a ellos, porque ellos vigilan sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas, Amén. para que puedan hacerlo con alegría y no con quejas, porque esto no es beneficioso para ti. Amén. Amén. Veamos que nos dice Yohanan 10 del 1 al 4. Yohanan 10 del 1 al 4. Verdad eterna, yo les digo, el que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y atracador. Pero el que entra por la puerta es el pastor Amén. del rebaño. A este, el portero abre la puerta y el rebaño oye su voz. Él llama a sus ovejas, cada una por su nombre, y las dirige hacia afuera. Después de sacar a su rebaño, va delante y sus ovejas le siguen, porque reconocen su voz. Amén. Yohanan 10, 23, 25. Un poco más adelante. El 22 vamos a leer. Entonces llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén, y era invierno, y Yeshua estaba caminando por el atrio del templo. En el pórtico
de Salomón. Los judeanos le rodearon y le dijeron, ay, ¿cuánto era 10? ¿Cuánto? Ay, se me ha ido, enseguida voy a ubicar. 23, 25 es. Perdón, hermanos, problema con la... Ok. Estamos en el 23, ¿verdad? Ay, no sé qué pasa con esto. Está un poco rebelde. 23 al 25 enseguida voy a volver así, poco a poco. Acá estamos. Los judeanos, dice, le rodearon y le dijeron, ¿por cuánto tiempo más mantendrás nuestras almas en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dilo claramente. Y Yeshua les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Amén. Es incrédulo, la verdad. Amados hermanos, nosotros somos conocidos por nuestro Abba Kadosh. Y eso lo podemos ver en la palabra. Vámonos a 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3. ¿Qué nos dice? Sin embargo, dice, si alguien ama a Adonai, miren qué hermoso, Adonai le conoce a él. Amén. Amén. Baruch Entonces, Hashem. amados, si nosotros amamos a nuestro Abba Kadosh, él nos conoce a nosotros. Qué cosa hermosa, ¿verdad? Amén. Gracias, Abba. Baruch Hashem. Gálatas 4 del 8 al 9. Gálatas 4 del 8 al 9. Gálatas 4, 8 y 9. En el pasado, cuando no conocían a Adonai, servían como esclavos a seres que en realidad no son Elohim. Así es. Pero ahora sí conocen a Adonai, y más que eso, son conocidos Amén. por Adonai. ¿Cómo es que se devuelve otra vez a esos débiles y miserables rudimentos humanos a los cuales quieren esclavizarse de nuevo? Hermanos, Yahweh hoy nos está pidiendo santidad. Nos está pidiendo santidad, mis hermanos, santidad. Muchas ovejas dentro de las congregaciones se contaminan y viven en desorden espiritual. A veces vemos hermanos que están con ceguera espiritual, otros son fríos algún tiempo, otras veces reaccionan, se vuelven calientes de nuevo, viven, pero no de acuerdo a la voluntad de nuestro Abba Kadosh, ¿verdad? De Elohim. Viven en pleitos, en contiendas, en chismes, en adulterios, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en enemistades, en celos, iras, y podemos decir más, ¿no? Envidias, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a eso nos dice la palabra, ¿verdad? Y esto no hace más que mostrar un comportamiento de cabras. Amén. Amén. Yahweh nos pide caminemos en espíritu y en Así es, verdad. amén. Cambiemos nuestra vieja naturaleza por la nueva vida en Yeshua. Así tiene que ser, ¿verdad? No dejándonos guiar por los deseos carnales, sino vivir en santidad. Así es, amados. Yeshua, amados hermanos, anhela el bien para nosotros. Lo anhela fervientemente. Veamos qué nos dice Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1 y 2. Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de la misericordia de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Adonai. Amén. Esto le complacerá a él y es la lógica
adoración al templo para ustedes. Amén. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Adonai quiere y estaremos de acuerdo con lo que Él quiere, con lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿somos realmente ovejas limpias delante de Yahweh o estamos llenos todavía de impurezas espirituales, las cuales nos hacen separar de Él? Hay todavía, hermanos, aún impurezas en nuestras vidas que tenemos que cambiar. Santiago, Jacob 1:21 nos dice: de modo que despójense de toda Amén. vulgaridad, maldad obvia, y reciban con mansedumbre Amén. la Gloria palabra al Padre. implantada en ustedes para salvar sus vidas. Amados hermanos, debemos entonces orar fervientemente y pedir a nuestro Abba Kadosh que cambie nuestras malas actitudes, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras inclinaciones, que cada vez el Yeser Hatov que tenemos adentro sea más grande que el Yeser Hará, ¿verdad? Que nuestro lado amoroso, nuestro lado espiritual sea cada vez más grande, y lo vamos a hacer conociendo su palabra, ¿verdad? Estar en intimidad. Es la ¿no? única forma, estando en intimidad. Segunda de Corintios 7:1 nos dice: Por lo tanto, mis amados, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda profanar tanto cuerpo como ruaj, y perfeccionémonos a ser completamente kadoshim, santos, Así es, en el temor a Adonai. así tiene que ser, ¿verdad? Hermanos, tenemos que alimentar a los demás. Tenemos que proclamar la palabra, enseñarles la palabra verdadera, esa palabra no diluida, no transformada, no adulterada. ¿No es verdad? Es que nosotros, como ovejas del buen redil, estamos en la obligación de dar alimento sólido a aquellas personas que realmente lo necesitan, ¿verdad? Y leche tierna, calientita, a aquellos que están comenzando a crecer espiritualmente. Amén, con mucho amor, ¿verdad? Uh-huh. Amados, si algún hermano necesita un consejo, debes darlo de acuerdo a lo que Yahweh dice en su bendita Torah, en su palabra, ¿verdad? Debemos ayudar a los demás, estar dispuestos a proveer lo necesario a quienes así lo necesitan. El creyente, como oveja del redil, del buen pastor, debe ser fructífero, producir Amén. buenos frutos y no frutos malos. Y por eso necesita estar unidos a nuestro Salvador para que puedan producir. Nos corresponde ser fecundos a los más débiles, ayudándolos en sus debilidades y momentos difíciles. Y hay que preguntarse, ¿No? ¿nos consideramos ovejas limpias, sin mancha? ¿O por el contrario tenemos alguna imperfección por la cual no podamos servir cabalmente, no podamos ser usados en plenitud por nuestro Abba? ¿Podemos ser útiles a los que nos necesitan o somos inútiles e inservibles para los demás? Cuestionamientos. Amados hermanos, comencemos entonces a enfocarnos en la grandeza Amén. de nuestro Padre, a ovejas santas de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Santo. Si confiamos en Él y le obedecemos, Así es. su ruaj con seguridad nos proveerá para enfrentar cualquier circunstancia y nuestra emuná, nuestra fe, la glorificará. Amén. Amén, hermanos amados. Amados hermanos, espero que la charla de esta noche haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la nuestra, ¿verdad? Debemos ser personas que den fruto, porque una persona que nace y no sirve no tiene mucho sentido en esta vida, ¿verdad? Hemos nacido, hemos sido creados por nuestro Abba para alabarlo, para adorarlo y para servirlo, ¿verdad? Amén. Entonces, amados hermanos, les Hashem. agradecemos mucho a nuestro Abba Kadosh que nos ha permitido tener este hermoso tiempo de intimidad con Él, con su palabra,
y con ustedes a través de la tecnología que nos une, ¿no? Debemos darle gracias también. Será con nosotros hasta una siguiente reunión, si Él así lo permite, y que tengan una semana bendecida, prosperada, de la mano poderosa de nuestro Abacadosh. Que su bendita palabra sea la guía durante toda esta semana, mis amados hermanos. Shavuot Tov. Shavuot Tov, Baruch Hashem. Amén.